Bueno, buenas tardes. Voy a explicar la presentación que consiste en la explicación del plan director de seguridad que se elaboró para la organización, el cuadro de mando de ciberseguridad y el cálculo ROSI para la organización instrumental S.A. Quien les habla, Cristian Alexander Vega Camacho. Bueno, inicialmente la organización que se evaluó para este caso fue la organización Instrumental S.A. Es una empresa líder en bioingeniería enfocada a la venta, distribución, y reparación y mantenimiento de equipos de instrumentación médica a nivel nacional, una empresa con una gran trayectoria en diferentes ciudades de Colombia. De acuerdo con este contexto y de acuerdo a los clientes que tiene la empresa, surgió la necesidad de establecer estrategias y mecanismos de ciberseguridad para garantizar la seguridad de sus activos de información, mitigar las amenazas cibernéticas y mejorar la postura de seguridad. Los objetivos de este proyecto y este trabajo consistieron o se dieron en cuatro etapas. La primera, analizar la situación actual de la empresa y las estrategias de seguridad implementadas actualmente, desarrollar e implementar un plan director de seguridad y proponer 5 proyectos de seguridad enfocados a mitigar los riesgos identificados, elaborar y construir el cuadro de mando de ciberseguridad teniendo en cuenta algunas métricas establecidas y por último realizar el cálculo ROSI para algunos de esos proyectos de seguridad y así determinar pues su viabilidad financiera. Bueno, inicialmente se hizo un análisis de la situación actual de la organización en cuanto a sus estrategias de seguridad implementadas, sus activos de información y su infraestructura tecnológica. Acá podemos observar que pues se dividió, digamos, los activos de información en estos 5 componentes. Respecto a la seguridad de redes, la empresa tiene implementado un firewall de seguridad perimetral del fabricante Sophos, tiene una segmentación de red dentro de sus sedes principales y cuenta con protección a sus dispositivos AP o sus dispositivos wireless. En el entorno o en el ámbito de la seguridad de aplicaciones, esta organización cuenta con instancias en AWS, más específicamente instancias ES2 de Cloud Computing, cuenta con bases de datos en SQL Server, servidores físicos on-premise y un entorno para manejar todo el tema de correo electrónico, almacenamiento de archivos y demás mediante Microsoft 365. Respecto a la seguridad de endpoints, la organización cuenta con un antivirus Sophos, cuenta con un servidor WSUS encargado de actualizar y gestionar todas las parches y actualizaciones de seguridad de la organización y todos sus equipos de cómputo cuenta con el sistema operativo Windows 11. Respecto a la seguridad de identidades, la administración de las cuentas de usuario se hace a través del directorio activo del Domain Service del servidor local y las cuentas de Microsoft 365 administradas desde el directorio activo de Azure. Y los usuarios sí son administrados directamente desde las bases de datos establecidas en SQL Server. Respecto a las políticas y estrategias de seguridad en el ámbito de los datos o de información, la organización tiene todo su file server o todo su repositorio de información almacenado en SharePoint y se tiene implementado unas copias de seguridad a los servidores físicos mediante unas NAS. Teniendo en cuenta este panorama actual y esas estrategias, se realizó un análisis detallado de las necesidades de la empresa, cuáles son sus falencias y qué factores se necesitan atender para así mejorar su postura de seguridad y poder mitigar los riesgos cibernéticos a los cuales se enfrentan este tipo de organizaciones. En este caso se propusieron estos 5 proyectos de seguridad. El primero es crear un departamento de seguridad de la información. Esta organización cuenta con una gerencia de TI, de tecnologías de la información, una gerencia de sistemas de información, pero no cuenta con una gerencia o un departamento enfocado a la seguridad de la información o la seguridad de los datos. Por ende, se propone implementar y crear el departamento de seguridad de la información
para así establecer un sistema de gestión de seguridad de la información SGCI en la empresa y establecer todas las políticas enfocadas a la protección de datos. Establecer planes de auditorías internas y externas. La empresa o la organización instrumental S.A. no ha realizado durante los últimos 20 años auditorías internas o auditorías realizadas por entes externos enfocadas a validar las políticas de seguridad y a validar su postura de seguridad. Por ende, se propone establecer un plan en el cual se implemente este tipo de auditorías. En el tercer proyecto se propone planificar y realizar pruebas de hacking ético a la infraestructura tecnológica. Tampoco se ha realizado pruebas de pentesting a la infraestructura y por ende se propone establecer o realizar este tipo de pruebas, ya que es importante identificar vulnerabilidades y fallas dentro de los sistemas o activos de información. En el cuarto proyecto, sincronizar los directorios de el directorio activo local y el directorio activo en Azure. Es importante sincronizar estos dos directorios para así tener una gestión y un control más centralizado sobre las identidades, garantizar las políticas de control de acceso, roles asignados a los usuarios, protección de equipos o endpoints y demás atributos que nos facilita esta sincronización. Y por último, crear políticas de Data Loss Prevention, políticas de retención de datos y cifrado a todos los datos que se encuentran tanto en reposo como en tránsito. La organización no cuenta con unas políticas bastante robustas frente a las políticas de Data Loss Prevention, de retención y temas de cifrado de datos. Teniendo en cuenta este panorama y estas políticas, se procedió a elaborar el cuadro de mando de ciberseguridad. El cuadro de mando de ciberseguridad nos ayuda a monitorear y gestionar de una manera más eficiente eh, todas esas métricas y parámetros que son necesarios evaluar para validar el nivel de cumplimiento respecto a diferentes temas. En este caso, se enfocó en el tema de seguridad en cada una de las soluciones o cada una de las áreas que se explicó anteriormente en cuanto a la identidad, la seguridad de las aplicaciones, seguridad de los datos, seguridad de los puntos finales o endpoints. Y se establecieron unas métricas en las cuales se evaluó la postura actual de la organización frente a ciertos controles de seguridad y se establecieron unas medidas o unos KPI para así elaborar este cuadro de mando de seguridad, de ciberseguridad. Acá podemos observar el nivel de impacto que se calculó respecto a las políticas de identidad. Se evaluaron algunos aspectos como la protección de usuarios de las bases de datos, políticas de acceso condicional, políticas de contraseña y demás. Y en todos esos aspectos se establecieron unas métricas y una medición del estado actual de la organización. Lo mismo para las aplicaciones, en todo lo respecto o todo lo que se refiere a los servidores on-premise, servidores en la nube, como los entornos de AWS y demás políticas y controles de seguridad. El nivel de impacto respecto a los puntos finales o los equipos finales. De igual manera se establecieron unas métricas para evaluar el nivel de cumplimiento en este tópico y el nivel de impacto en los datos. En esta gráfica, en la imagen 3 podemos ver el score total o la postura de seguridad respecto a cada una de estas métricas que se mostraron anteriormente y podemos ver que el Secure Score o la postura de seguridad de toda la organización se encuentra en un puntaje 51.50, es decir, un nivel intermedio. Esto nos quiere decir que pues, hace falta implementar más medidas, más proyectos de seguridad y otras estrategias para poder mejorar este score. Y finalmente, se calculó o se realizó una medición directamente sobre esos proyectos de seguridad propuestos anteriormente, en la cual se mide el nivel de cumplimiento actual, en qué estado se encuentran cada uno de los proyectos, para así pues establecer el porcentaje respecto a su implementación y su cumplimiento actual en la organización. Acá se puede observar los valores representados en esta gráfica. Finalmente, en el cálculo ROSI,
se realizó el cálculo de la pérdida única esperada, lo cual nos quiere indicar el impacto financiero directo más el impacto financiero indirecto debido a algún incidente cibernético. Se realizó un cálculo teniendo en cuenta los ingresos y teniendo en cuenta eh, el valor de las pérdidas a nivel económico, financiero que podría sufrir la empresa en caso de un ataque cibernético o un incidente, el cual pues en el SLE nos dio un valor de 160 millones de pesos colombianos. En la tasa anual de ocurrencia se estableció, se hizo un análisis de los incidentes cibernéticos durante los últimos 10 años, en los cuales se detectaron dos incidentes, por lo tanto el aro tiene un porcentaje del 20%. Y en la pérdida anual esperada, en la cual se calcula mediante la pérdida única esperada por la tasa anual de ocurrencia, nos dio un valor de 32 millones de pesos. En el siguiente paso, se calculó el ROSI, que es el retorno de la inversión en seguridad. Esto nos sirve para validar la eficiencia, la efectividad y la viabilidad en cuanto a la inversión en algún proyecto de seguridad. Se realizó este cálculo sobre tres proyectos de seguridad, los tres proyectos propuestos. En el proyecto de planificar pruebas de hacking ético se calculó el SLE, que nos dio el valor de 160 millones de pesos, el ALE con un valor de 16 millones y finalmente el cálculo ROSI nos dio un porcentaje del 700%. Es decir, que la inversión en este proyecto de seguridad es bastante viable y sería bastante pues, eficiente invertir en este tipo de proyectos. Para los otros proyectos, en el proyecto de unificar los directorios, igual manera se hizo el cálculo de cada una de estas métricas y en el cálculo ROSI nos generó un valor del 300%. Igualmente viable la inversión en cuanto a este proyecto de seguridad. Y finalmente el proyecto de crear el Departamento de Seguridad de la Información se realizó nuevamente cada uno de los cálculos anteriormente descritos y el valor ROSI nos generó un valor del 197%. Como conclusión, la implementación de un plan director de seguridad es fundamental para establecer ciertos objetivos en la organización, definir las políticas, procedimientos y estrategias de seguridad que son necesarias implementar para pues así mitigar los riesgos cibernéticos, riesgos eh, o cualquier tipo de incidente que se pueda presentar. Y gracias a esta información recolectada y este diagnóstico inicial se logró realizar el cuadro de mando de ciberseguridad que nos permite monitorear constantemente y poder medir la efectividad de los controles de seguridad implementados y sobre esos proyectos de seguridad a implementar. Y finalmente, sobre esos proyectos de seguridad se realizó el cálculo ROSI que nos permite validar o ver la viabilidad en cuanto a la inversión de esos proyectos de seguridad, en los cuales pues nos generó unos porcentajes bastante positivos de acuerdo a las métricas establecidas y los valores establecidos. Estas son las referencias del trabajo y muchas gracias por la atención.